Sí. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la fisiología de la visión, un tema un tanto medio complicado. Nos habla que la presencia de numerosas interneuronas asegura que las señales generadas por la luz sean procesadas a través de interacciones neuronales antes de que la información sea llevada al cerebro. Y la retina le ofrece al cerebro una serie de superposiciones visuales compuestas por imágenes de contraste positivo y negativo por la misma partes iguales, y esto crea un refuerzo de contraste que conforma movimiento y color. Y bueno, estos estratos funcionales van a llegar al cerebro por distintos patrones y con diferentes impulsos a través de las células ganglionares. El procesamiento visual de la retina continúa hasta el cerebro y finalmente en la corteza. La percepción del color, el contraste, profundidad y la forma de llegar y la forma llegan a ser parte de la experiencia consciente del ser humano. Estudios recientes han hecho dejar de lado dicha analogía de que, bueno, la analogía era de que la retina en la retina no llegaban directamente a la corteza cerebral, sino que formaba parte de una muestra, de nuestra experiencia consciente, y que servía para regular otras funciones como son los movimientos oculares, la constricción pupilar y otras funciones, pero pues esta analogía eh, se dejó por lado, y se dice que lo más adecuado considerar es que la retina es un socio informático del cerebro y la corteza visual amplía las superposiciones de la retina para dar forma a la información compleja. Y nos habla referente a que las funciones de la retina pueden englobar tienen diferentes funciones, ¿vale? Una de ellas es la fototransducción de los fotones capturados por las fotorreceptores en un proceso eléctrico detectable. Otra es la separación de las señales luminosas en canales on-off, que más adelante hablaremos de eso. La percepción de color, el refuerzo de contraste, la detección de rasgos. Y también tenemos la adaptación de la luz y oscuridad, la regulación de los ciclos circadianos, que es algo muy importante, sincronización de los movimientos oculares, el contacto en la pupila y la estabilización espacial de la imagen, es decir, la posibilidad de discriminar posición. Bueno, ahora sí bien interesante aquí. Nos habla que gracias al sistema visual que tenemos nosotros, que tiene el ser humano, es capaz de detectar e interpretar estímulos dentro del espectro visible, en los cuales pues, no hay límites exactos en este espectro visible, sino que un ojo humano tiene la información de que responde a ondas de 400 a 700 nanómetros, aunque algunas personas pueden ser capaces de percibir amplitudes de onda desde 380 a 780 nanómetros. La visión comienza, número uno, cuando la energía luminosa atraviesa los medios transparentes refrigerantes del ojo, llegan a la retina donde los fotones estimulan los pigmentos visuales. Después de estos, los visuales de los segmentos externos de los fotorreceptores con los bastones, y luego a continuación los pigmentos excitados disparan la cascada de fototransducción, generando un cambio de potencial de membrana gradual a la intensidad de la luz. Y también nos habla después de esta información, espacio temporal proporcionada por los fotorreceptores se procesa en paralelo en la red neural. Entonces, pues entre la luz lo captan los bastones o los conos y ya lo interpretan gracias a las neuronas, y las células neuronales lo pueden interpretar a formas, colores y movimientos.
Se sabe que existen dos tipos de fotorreceptores, pues cuáles son sí, los conos, que se debe su nombre a la forma cónica que tienen y contienen el pigmento llamado conopsina y son los responsables de la visión diurna con capacidad de respuesta rápida, la habilidad para la adaptación a la luz y rápida adaptación a la oscuridad. Y por otro lado están los bastones, que son los responsables de la mejor agudeza visual y de la percepción de color. Llamados así por su forma cilíndrica, son los responsables de la visión escotópica, contienen su pigmento denominado rodopsina y con una respuesta lenta a la adaptación de la oscuridad y una habilidad limitada para la adaptación de la luz. Y bueno, está en la foto de un cono y un bastón en el ojo humano. Junto en la fototransducción. El epitelio pigmentario de la retina es capaz de almacenar vitamina A y en esto después se obtiene el 11 cis retinal que pasa al segmento externo del bastón y cuando la luz incide el 11 cis retinal se transforma en trans, desencadenándose una serie de cambios por la estimulación de la luz que cambia la conformación tridimensional de la molécula de rodopsina y se termina separando en su parte proteica y carotenoide. Tenemos los bastones que, bueno, estaban en las diapositivas anteriores, no más que se movió, lo más seguro. Tenía que estar después de la imagen que se puso del cono y bastón. Nos habla que los bastones son 20 veces más abundantes que los conos. Sin embargo, mientras que todos los bastones contienen el mismo pigmento visual, en los que existen tres diferentes tipos de pigmento visual, más sensibles a un espectro de longitud de onda particular. Y estos pigmentos, el pigmento de los conos y los bastones tienen dos componentes, el proteico, que es la opsina, y el carotenoide, que es el 11 retinal, que en una de sus diapositivas anteriores les comenté. En los conos el pigmento se llama conopsina y está formado por el componente proteico, que es la fotopsina, y el carotenoide, que es el 11 retinal, y en los bastones el pigmento es la rodopsina, y por la proteína es la escotopsina, y el componente carotenoide es el 11 retinal. Sí, en realidad sí es lo que les comentaba ahorita de que la retina puede almacenar la vitamina A y cuando lo obtiene, la puede obtener la retinal, pasa al segmento externo del bastón y pues esto incide que el 11 retinal en vez de ser 11 cis sea 11 transretinal y se desencadena una serie de cambios en la estimulación de la luz. Se cambia la conformación tridimensional de la molécula de rodopsina y se transforma separando en su parte proteica de carotenoide. Se separa. Y bueno, para generar el pigmento fotosensible a partir del, del todo transretinal, por acción de enzimas isomerasas se transforman en 11 cis-retinal de nuevo y también es posible obtenerlo a partir de la vitamina almacenada. Es a partir de retinol que por isomerasa se puede transformar en 11 cis-retinol y luego en 11 cis-retinal. Y pues otra ruta de esto puede ser que en lugar de isomerarse a 11 cis-retinal, se almacena como vitamina A para que después se pueda generar mayores cantidades de pigmento fotosensible. Estos son los dos vías que puede transformarse la vitamina A en 11 cis-retinol. Cuando el bastón se encuentra en la situación de reposo, es decir, sin estímulo lumínico, o sea, que no pasa ninguna sensación por ahí, en su segmento interno hay una bomba de sodio potasio ATPasa que impulsa iones sodio dentro de hacia afuera, pero ese sodio entra en el segmento externo por canales de sodio que crean una corriente, que es la corriente de oscuridad, porque entran por el segmento externo y bajan al segmento interno para volver a salir por la bomba de potasio. Pues sí, entran del ladito y entran por canales específicos y luego salen por la bomba de potasio como tal. Cuando se incide un fotón de luz, la permeabilidad al sodio en el segmento externo desaparece, los canales se cierran y no entra el sodio,
y no entran cargas positivas y la célula se hiperpolariza y se pasa de potenciales de menos 40 milivoltios a potenciales de menos 80 milivoltios, por lo que a mayor hiperpolarización, menor es la descarga del neurotransmisor. Cuando incide la luz sobre el pigmento fotosensible almacenado en los discos del bastón, se activa hasta generarse la metarodopsina 2 o rodopsina activada, la cual es capaz de activar a cientos de moléculas transicionales que a su vez activan a varias moléculas, las cuales activan a moléculas de fosfodiesterasas de membrana que polarizan el amorfosfato cíclico de guanosina, que es el CGMP, a 5-GMP. Y el GMP, pues ese es el responsable de mantener los canales de sodio abiertos. Y al llegar la luz se hidroliza consumiendo el GMP y entonces estos se cierran y dando la hiperpolarización de la célula. Es una cascada química amplificada, pero bueno, porque es un solo fotón y se consigue inactivar a muchos canales de sodio. Al incidir la luz, los pigmentos se reducen en sus partes opsina y retinal. A su vez, el retinal se transforma en retinol y se almacena de forma vitaminada para que no haya tanto pigmento. Y otro fenómeno puede entender es la adaptación de la luz. Aún está en procesos de entendimiento esta cuestión de la adaptación de la luz. La adaptación a la oscuridad ocurre a la inversa, es decir, se incrementa la concentración de pigmento fotosensible a partir de depósitos de vitamina A. Se produce retinal que junto a la parte proteica provoca la obtención del pigmento fotosensible y aunque no haya tanta luz, al haber más pigmentos utilizados mejor y por tanto hay mayor sensibilidad a la luz. Y en la adaptación a la oscuridad, en el primer minuto, bueno, uno como persona no ve nada. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, en los primeros 10 minutos exactamente, la sensibilidad de la retina se multiplica por 70 y tras 20 minutos aumenta hasta 6.000 veces, que es como cuando estamos en la noche y apagamos el foco y no vemos nada. Y ya conforme va pasando el tiempo, podemos percibir nuestras sombras y algunos objetos que tenemos alrededor. El primer tramo de adaptación son el resultado de los procesos químicos que se dan mucho más rápidos que los conos, y esto es a través de 10 minutos. Esto pasa a través de 10 minutos. Y el segundo tramo son los bastones que aumentan los niveles de pigmento fotosensible y siguen adaptándose incluso después de 40 minutos e incluso horas, siendo la explicación de la sensibilidad de los bastones a la luz. Y el siguiente tema es la función neural de la retina, pero no sé si, doctor, vayas a decir algo referente a todo lo anterior. Pues no, realmente es parte complementaria. O sea, siempre estos principios así en relación a la transducción de la retina, pues es un mecanismo complejo, pero bueno, ahorita más adelante cuando toquemos lo de los defectos pupilares aferentes, ya tal vez clínicamente es como más representativo, ¿no? Mientras podemos continuar ahí con la parte de la función neuronal de la retina, pero pues aquí en esta parte inicial, pues básicamente el mecanismo de fototransducción, pues es una parte compleja, una parte en donde pues obviamente desde que entran los rayos de luz a través del ojo y tocan la retina, pues se va a generar un mecanismo de acción bastante complejo, ¿no? Desde los retinores y la generación ahí pues de las otras moléculas que de alguna forma pues se van a encargar de darnos un estímulo que va a viajar a través del nervio hacia el cerebro y nos va a provocar o nos va a producir más bien la imagen o la visión, ¿verdad? Entonces, pues como decía ahí al inicio de la presentación, realmente es un complemento, todo es un medio perfecto para desde el momento en que la pupila recibe, o más bien desde que la córnea recibe ahí los haces de luces, pues todos tienen mecanismo de funcionamiento para uno, abrir o cerrar la pupila, dos, hacer que el cristalino se abombe o se aplane, tres, se generen pues prácticamente
los mecanismos de fototransducción que están ligados desde la parte neuronal aislada hasta la asociación con la vitamina A para pues, prácticamente producir las moléculas que se van a encargar de darnos las señales visuales, ¿no? A través de los pigmentos que ya vimos ahí y a través pues, principalmente de lo que son las dos células o líneas celulares más importantes que son los conos y los bastones. De aquí pues básicamente como veían, los más abundantes pues son los bastones, los que son más poquitos son los conos, pero la diferencia entre ellos dos es que pues los conos nos van a dar pues principalmente el espectro del color. El espectro del color más adelante lo vamos a ir viendo en algunas patologías. Obviamente aquí pues no tiene caso desglosar mucho porque se puede volver muy confuso en esta parte fisiológica o fisiopatológica. Pero, pues bueno, o sea, aquí lo importante es ver también que existen y qué participación tienen, pues principalmente las dos líneas celulares más importantes que son la cantidad de conos, la cantidad de bastones, ¿no? Y de forma general, pues conocer sus funciones así básicas. No, pero podemos continuar, ¿eh? Sin problemas. Bueno, yo digo, ¿verdad? O alguien que tenga algún comentario hasta ahorita. A todos les quedó claro lo del CIS, lo del transretinal y de ahí el desglose para provocar las señales eléctricas. Más adelante, en parte de la función de la retina es donde se ve la presencia de células X, células Y, pero pues de alguna forma no es para que ustedes conozcan a detalle este mecanismo de funcionamiento. Este es más complejo que el ciclo de Krebs. Pero si no hay nada, continuamos, ¿eh? Porque esta clase es un poquito más extensa. Un minuto, gracias. La siguiente diapositiva. Bueno, la función neural de la retina, ya nos habla que la conducción de fotorreceptores a células bipolares se produce mediante cambios eléctricos. Se trata de una conducción electrotónica graduada en la que el grado de corriente eléctrica denota el grado de intensidad lumínica. Es decir, dependiendo de la intensidad del estímulo lumínico, el grado de pupilización será mayor o menor, lo que vamos a ver en unas diapositivas pasadas. En la fobia no hay convergencia, la conducción de un cono o dos llega a una célula ganglionar y se trata de una visión más discriminativa, de mayor agudeza y más rápida. Por lo tanto, en la retina periférica, la información que llega a través, que llega a las células ganglionares puede llegar a varios fotorreceptores y existe una gran convergencia de muchos fotorreceptores a una célula ganglionar. También existen muchos bastones que existen muchos más bastones que conos y existe una importante convergencia de muchos bastones a una sola célula ganglionar y así el efecto sumatorio sobre la célula ganglionar es grande y existe una enorme sensibilidad. Y pues bueno, la conducción es la información visual, que pues, no es igual que en la retina periférica, que es una zona totalmente foveal. La gran sensibilidad de los bastones de la luz se explica por cascada química, adaptación y convergencia. Y la retina tiene canales separados para detectar la luz o obscuridad. Esos canales son denominados on-off. Y bueno, estos fueron descubiertos por eh, Kiefer, Herrlein y, bueno, por Kiefer, por George Wald y Ragnar Gratinen en 1967 y por estos descubrimientos llevan el Premio Nobel de Medicina. El campo receptor es el área de la retina sobre la cual al incidir la luz modifica el grado de actividad de la célula. Uno de los campos receptores son áreas circulares que suelen dividirse en una porción central y una porción periférica, es un campo receptor. Y es una célula ganglionar. Si en un punto la luz no incide sobre su campo receptor, la célula se halla descargando su ritmo basal. Y si la luz incide sobre la porción central de su campo receptor, la célula ganglionar descargará un potencial de acción a mucha mayor frecuencia. Si la luz, si la luz incide sobre la porción periférica del campo receptor, se producirá una ralentización de la descarga del potencial de acción. Y este tipo de células ganglionares se le denominan encendido central o células ganglionares ON, porque al incidir la luz sobre la porción central de su campo receptor, descargan un potencial de acción a mayor frecuencia. Pero estas son células ON. Y existen también células ganglionares OFF o de apagado central, en las que cuando la luz incide sobre la porción central de su campo receptor,
descargan potenciales de acción a menor frecuencia que la basal, mientras que si lo hacen en la porción periférica, lo hacen a mayor frecuencia. Y bueno, ya como había dicho, como había comentado el doctor, hay células X, células Y y células W, que bueno, las células X son más abundantes, con un 55%, con mayor velocidad de conducción axonal e interacciones no lineales del centro a la periferia responsables de la visión del color. Las células Y son grandes y se encuentran en 5%, de igual forma son de velocidad muy rápida y se relacionan con la visión de blanco y negro. Las células W son una clase heterogénea de neuronas pequeñas, se encuentran en 40%, que son de velocidad de conducción axonal más lenta y se corresponde a los bastones. Bueno, una parte de las células neuronales transmiten la información visual al hipotálamo, concretamente al núcleo supraquiasmático, y aún así la mayoría la transmiten hacia el tálamo, al núcleo geniculado, lateral por el nervio óptico y la cintilla óptica. Otra parte lo hacen al cerebro medio, al folículo superior donde se encuentran los centros motores para el movimiento de los ojos y también la pupila. Y el núcleo geniculado lateral está formado por 6 capas celulares. La capa 1 y capa 2 se conforman el 95%, las capas más que son capas monocelulares, y las capas 3 al 6 son capas parvocelulares. Existen otras células que son monocelulares o interlaminares que se ubicarán entre cada una de las capas monocelulares y las parvocelulares. Sigue. Bueno, las células Y hacen un recambio sináptico en las capas monocelulares, que es la información visual rápida, en blanco y negro. Las células X hacen sinapsis en las capas parvocelulares, que es la información visual muy precisa y en color. Y las células Y se proyectan solo a folículos superiores y sus respuestas se dan únicamente por cambios en los niveles de luminiscencia. Y existe un mapa somatómico puntual del núcleo genicular lateral, es decir, que pues, bueno, aquí en este mapa no lo puede encontrar como tal, pero nos explica un poquito mejor cómo es toda esta función. Aquí, bueno, ahí existe una gran superficie en donde se sigue la información que parte de la fobia y una superficie menor a la que llega la información del cerebro retroperiférico. En la corteza visual primaria existe una representación topográfica, lo que hace que el ser humano mantenga eh, un orden más o menos espacial con el que la retina capta la información, llamada organización retinotópica. Bueno, la corteza visual, pues, para recordar, es el área 17 y tiene 6 capas celulares. Y bueno, en la corteza visual secundaria, las células responden a contrastes, pero muchas más formas no podrían ser percibidas porque por ello existen otras células que no tienen su estructura global y responden a la forma como entidad. Y cuando se lesiona una de estas zonas, bueno, antes de pasar al siguiente punto, una de estas zonas es la V4, que es una zona que tiene una exploración pobre y que en muchas patologías, cuando hay lesión, pues se tarda o hay ya no hay agnosia, hay incapacidad para reconocer los objetos y se manifiesta sobre todo ante dibujos y fotografías. Y bueno, es así como un simple abrir y cerrar de ojos ocurre un sinnúmero de mecanismos que han sido y siguen siendo motivo de investigación que aún no se ha demostrado con certeza todo cómo se hace el funcionamiento en cada parpadeo. Ahora vamos a continuar con la visión a color. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, Ok. sí. Esta va a estar condicionada a toda una vía que se origina en la retina, en los conos y en un tipo de células que se llaman ganglionares. Las células sensoriales de la retina reaccionan de forma distinta a la luz y a su longitud de onda. Los bastones se activan en la oscuridad y solo van a permitir distinguir el negro, el blanco y los distintos grises. Los conos se van a activar cuando los niveles de iluminación son suficientemente elevados.
Los conos captan rayos de luz intensa que se transforma en impresiones ópticas. Cuando un cono absorbe un bastón, genera un impulso eléctrico que va a emitir hacia otras neuronas. Sea cual fuere la longitud de onda, el fotón del cono responderá de la misma forma, emitiendo un impulso eléctrico. Los conos no pueden transmitir información acerca de cuál es la longitud de onda que los excita, ya que solo pueden transmitir al sistema nervioso son señales eléctricas. En la retina van a existir 3 tipos de conos de sensibilidad espectral, diferente pero coincidente, y se van a denominar conos sensibles a la longitud de onda larga de 560 nanómetros, que va a ser el color rojo. La de media van a ser de 540 nanómetros verde, y los conos de sensibilidad de longitud corta de 445 nanómetros van a ser los azules. Los bastones tienen una longitud de onda máxima de sensibilidad de 507 nanómetros, extendiendo el espectro visible entre los 400 y 700 nanómetros. Sin embargo, el pico de la curva fotópica va a ser de 555 nanómetros. Está relativamente desplazado hacia el rojo respecto a la curva escotópica de 507 nanómetros. La visión cromática humana va a requerir de 3 clases de pigmentos con sensibilidades espectrales relativas solapadas, y no necesariamente de un pigmento con un determinado color. Es quizá más adecuado nombrar como conos de longitud de onda cortas, medias y largas. El color no es una prioridad intrínseca de los objetos. Bueno, más bien, no es intrínseca, que ellos no tienen el propio color. La percepción del color se origina cuando determinadas radiaciones espectrales son absorbidas por los fotopigmentos visuales y procesadas por circuitos neuronales complejos del ojo y el cerebro. Van a existir 2 teorías, de manera que van a complementar y van a explicar la codificación del color en la retina. Una es basada en la actividad de la teoría de los conos, que va a ser la teoría tricromática, y otra va a ser basada en las células ganglionares, que es la teoría de los procesos oponentes. Ambas van a aportar elementos para la formación de la representación cromática en el cerebro. Bueno, la primera, la teoría tricromática, se debe a Thomas Young en 1802 y a Helmholtz en 1852, y se va a basar en que a partir de un sistema de 3 variables es posible especificar millones de tonos y de tintes distintos que pueden ser percibidos por los humanos. La necesidad de estos 3 colores primarios va a reflejar el hecho de que existan 3 tipos de conos en la fobia, que va a ser el color rojo, verde y azul. Los conos de la retina contienen una de las 3 opsinas que proporciona a los fotorreceptores diferentes de la sensibilidad de la luz. Y de acuerdo a esta teoría, se va a discriminar entre las longitudes de onda o colores a partir de una proporción de la actividad de los 3 tipos de conos. La proporción de la respuesta entre estos 3 conos va a determinar una percepción de un color. Cuando los 3 tipos de conos o los 3 tipos de colores van a estar unidos por igual, se va a poder observar el color gris o el blanco. La teoría de procesos opuestos por Henry en 1882 va a explicar que las características de las respuestas de las células ganglionares a la luz de diferentes longitudes de onda depende de los circuitos de las que conectan con estos 3 tipos de conos.
Cada célula ganglionar va a recibir estímulos de 2 o 3 tipos diferentes de conos a través de las células bipolares. El color percibido se va a basar en la actividad relativa de las células ganglionares que van a recibir aferencias de los distintos tipos de conos. Los conos no son toda la base de la percepción de color, ya que hay colores como el amarillo, que no se obtiene de una mezcla de rojo y azul y verde. También va a haber colores intermedios que no son percibidos por los conos y se tiene que hacer en las células ganglionares de la retina. En la actualidad se va a aceptar mejor la teoría tricromática, ya que va a explicar mejor el funcionamiento de los fotorreceptores. Y la teoría de los procesos opuestos va a describir las características esenciales de la visión humana en color. Y esta segunda teoría va a describir las cualidades perceptuales de la visión en que el color que se deriva del procesamiento neurológico en las señales de los receptores en los dos canales opuestos y un solo canal que es el acromático. Estas dos teorías son sólidas, pero se va a mostrar incompleta para explicar la integridad de la visión a color. Las barreras hematooculares. En el ojo vamos a encontrar dos barreras que van a ser la hematoacusia y la barrera hematorretiniana. La hematoacusia va a estar compuesta por el epitelio no pigmentado ciliar. En este se va a encontrar la zona occludens, la cual no permite que el paso de componentes proteicos por el endotelio de las paredes iridianas y el cuerpo ciliar. La barrera hematorretiniana va a regular el flujo de los iones de las proteínas y agua de la retina, estableciendo las concentraciones específicas para un adecuado funcionamiento. Esta barrera va a estar establecida físicamente por dos tipos de células: las células endoteliales vasculares, que van a formar los lechos capilares en la capa de las células ganglionares, y la capa plexiforme, representada a la barrera hematorretiniana interna, y las células epiteliales pigmentadas. Estas van a establecer una barrera entre el plexo capilar coroideo y la retina. A esta se le nombrará la barrera hematorretiniana externa. Existen uniones celulares estrechas denominadas zona occludens. Esta se va a caracterizar por ser uniones celulares no permeables, extensas y estables, que forman una barrera en la interfase, previniendo movimiento de solutos tanto hacia adentro como hacia afuera del lumen capilar, y van a establecer gradientes importantes intermembranales. El complejo de unión de las proteínas va a permitir la existencia de la barrera hematorretiniana, restringiendo la difusión intracelular. El establecimiento de la prioridad celular es el primer paso en el que desarrollo de la barrera. Las células endoteliales vasculares y el epitelio pigmentario de la retina va a desarrollar distintas superficies laterales, tanto apical y basal. La célula luego comienza a establecer complejos de unión al tener un contacto con la célula adyacente. Va a haber un aproximado de 40 proteínas, y estas proteínas transmembrana que conforman las uniones estrechas son las ocludinas, claudinas y las conexiones de la molécula de adhesión.